Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Recientemente España cambió de gobierno. De hecho, está en proceso de formación el gobierno en Madrid. Cuando un político que se pensaba que ya había salido de la escena, que había perdido todas sus posibilidades de llegar al poder de la noche a la mañana, lo ha tomado como nunca antes lo había tenido. Pero para hablar de España y de lo que aconteció en ese país y puede acontecer, hemos invitado a un español, periodista, un hombre que conoce su país y que sabe analizar la situación. Me refiero a Manuel Aguilera, que es director de una página, editor de un portal de internet particularmente importante. Manuel, gracias por estar acá. Encantado de estar con vosotros. Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en España que de la noche a la mañana un líder del Partido Socialista Obrero Español, que parecía que estaba fuera de juego, pues ha llegado al gobierno? Hay que remontarse hace un par de semanas en las que el Partido Popular aprueba los presupuestos generales del Estado para el año 2018 con el voto del Partido Nacionalista Vasco. Obtiene esa mayoría en los presupuestos y parece que se garantiza mantenerse en el poder hasta el 2020, ¿no? Ya con esos presupuestos aprobados, Rajoy celebra con su equipo de colaboradores y parecía que todo hacía pensar que el Partido Popular, aunque no tenía la mayoría absoluta, iba a poder acabar esta legislatura, pero sale la sentencia de Gürtel, una sentencia que condena al ex tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, a penas de cárcel por corrupción y a varios funcionarios más del partido. Varios funcionarios más del partido, y además hace una nota que se hace responsable a título lucrativo, los magistrados hacen responsable al Partido Popular, y además consideran que Mariano Rajoy, que fue como testigo a ese juicio, no tuvo credibilidad y que de alguna manera no fue claro, o no dijo la verdad, o toda la verdad de lo que sabía del caso de la posible financiación irregular del PP. Inmediatamente la oposición salta, la opinión pública, los periodistas dicen, bueno, ¿qué medidas va a tomar Rajoy? Si va a hacer alguna declaración. Rajoy, muy fiel a su estilo político, no hace nada. De dejar hacer. Que no hagan otro, yo no hago nada. Él dice que no tiene nada que ver con él, no tiene que ver con su actual gobierno, que es una cosa del pasado, que es una cosa de personas concretas y que no del partido. Entonces ahí, esa falta de acción provoca que Pedro Sánchez, en una jugada muy hábil, presente una moción de censura en el Congreso de los Diputados de Madrid. Es un mecanismo recogido en la Constitución. Un mecanismo legítimo que se produce en toda sociedad con un gobierno parlamentario. En el momento en que la presenta, nadie le da mucha credibilidad. Dicen, bueno, esto es un brindis al sol, esto va a ser un acto en el que quieren hacer una crítica a Rajoy, escenificar un poco el enfado de la izquierda y bueno, se presenta esa moción de censura y Rajoy no hace nada, ¿no? Rajoy también, pues bueno, dice, pues no critica la presentación. ¿Qué es eso? ¿Soberbia, prepotencia o es su carácter? Es su carácter, ¿no? Mariano Rajoy es un gallego, ¿no? En el sentido de ese refrán que dice que el gallego está a mitad de una escalera y no se sabe si sube o si baja, ¿no? Pues es una buena definición de Mariano Rajoy. Sin embargo, es curioso que ese hombre haya llegado a ser líder del partido más importante de España hasta hace muy poco tiempo y jefe de gobierno por casi 8 años. Bueno, es que hay que remontarse a por qué Mariano Rajoy es líder del PP. Mariano Rajoy, que lleva 35 años en política, que ha tenido todos los cargos posibles en el Partido Popular, que fue ministro de José María Aznar, en el momento en que José María Aznar decide abandonar la política, en vez de poner en marcha un proceso más democrático, más transparente, en los que los militantes del Partido Popular eligieran, José María Aznar hace una terna entre Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy, y se arroga la potestad de elegir su sucesor, ¿no? Como si esto fuera una monarquía. Una dinastía. Entonces él elige a Mariano Rajoy y el partido en masa pues acepta la decisión. Acató. Entonces, claro, desde el principio Mariano Rajoy no es un político con mucho carisma, no es un político... Parece más bien un burócrata que un líder político. Exactamente. Entonces, bueno, su estilo, primero pasó 8 años en la oposición,
en los gobiernos de Zapatero, que también ahí se dijo, a lo mejor tenía que haber abandonado, ¿no? Después de 2 derrotas consecutivas con Zapatero, pues a lo mejor tenía que haber dado paso a otro, pero no, él insistió y consiguió ser presidente. Hay que decir que es tan empecinado como Pedro Sánchez. Sí, sí. Y luego, bueno, Pedro Sánchez, lo que pasa es que, o sea, al final la historia que estaba contando antes, finalmente la moción de censura consiguió los apoyos, se presenta y gana, y bueno, con una mayoría fuerte de 180 diputados, pero claro, en esos 180 diputados suyos propios solo hay 84, ¿no? O sea, realmente su fuerza parlamentaria propia del Partido Socialista es la fuerza parlamentaria más baja de la historia del Partido Socialista. O sea, nunca con Felipe González, ni con Almunia, ni con los distintos... Y tengo entendido que las derrotas que cosechó él en su candidatura y en sus aspiraciones a ser jefe de gobierno también han sido rotundas. Sí, sí, o sea, no, él ha no tenido es un hombre popular, no ha llegado al gobierno por el voto del pueblo español. Peores resultados de la historia del Partido Socialista. También es verdad que no, o sea, no se le puede achacar todo a él, se le achaca la crisis del Partido Socialista y incluso de los partidos tradicionales. Al mal gobierno de Zapatero, que fue un gobierno pésimo. Muy malo, pero además hay una crisis tanto, o sea, lo hemos hablado en el programa aquí, de la irrupción de Podemos y de Ciudadanos, Podemos hacia la izquierda, que le roba parte del pastel al Partido Socialista, y Ciudadanos más en el centro derecha, que le ha robado y le está robando parte del pastel al Partido Popular, ¿no? Entonces yo creo que ese desgaste ha hecho que los resultados de Pedro Sánchez sean muy discretos. Claro, y a día de hoy mucha gente pone en cuestión no la legalidad, que es absolutamente legal, sino la legitimidad de tener un partido de gobierno que solo tiene 84 diputados de 350, ¿no? Realmente es algo, no escandaloso, pero que sí es para tener en cuenta. Claro, porque desde el momento que se pone sobre la mesa la moción de censura, y esa es, por ejemplo, la posición de Ciudadanos, ellos piden una moción de censura técnica para sacar a Rajoy y convocar elecciones inmediatamente, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha tenido mucho interés en que eso no ocurriera. Él ha querido hacer la moción de censura, desalojar a Rajoy, ponerse al de presidente y gobernar. ¿Cuánto tiempo? Quedan 2 años. Se habla de 1, dependiendo de la estabilidad que pueda tener esto y de las medidas que se puedan sacar adelante, que no serán muchas, porque para sacar adelante esas medidas necesitan una mayoría que va a tener que volver a va a tener que negociar con cada partido de la coalición para poder lograr... Y con un Senado, que es la Cámara Alta, sí, que tiene mayoría absoluta el Partido Popular. O sea, que está en una situación complicada. El gobierno que ha hecho Pedro Sánchez, sorprendentemente interesante, ¿no? Con unos perfiles políticos. Josep Borrell, de ministro de Exteriores, excelente político, una trayectoria como ministro en la época de Felipe González, una persona preparada, con idiomas, muy crítico, catalán, pero muy crítico con el independentismo, cosa que también ya le crea el primer problema, porque los independentistas que le habían apoyado ahora dicen, bueno, ¿cómo me pones a Borrell de ministro de Exteriores? Pues está, por ejemplo, también Pedro Duque, astronauta. Sí, el primero. Sí, el primer astronauta español, ministro de Ciencia. Está Carmen Calvo, de vicepresidenta. Hay varias personas que vienen de perfiles de la Unión Europea. Interesante, ¿no? Gente realmente solvente, con la excepción del ministro de Cultura, que es un presentador de televisión. Pero desde tu perspectiva, Manuel, ¿cómo tú crees que Sánchez pueda conciliar el apoyo que obtuvo de los independentistas catalanes con el respaldo histórico que él le prestó al PP en su posición firme en contra de la independencia de Cataluña, y a la vez la situación de Cataluña no se ha resuelto? Para nada. Tiende a agravarse con el tiempo, y a la vez tratar de mantener la unidad de España, que yo me imagino que es el primer compromiso de Sánchez. Es que además estamos en un escenario preelectoral. Todo lo que haga Sánchez va a ser de cara a la galería, va a ser de cara a rascar votos y mejorar su imagen y superar esos 84 diputados en la próxima elección. Y el PP va a hacer lo mismo. El PP no va a jugar a partido de Estado, probablemente porque está muy enfadado. Desde que Pedro Sánchez, después de haber tenido contacto con Rajoy, haber hecho una estrategia común en el tema de Cataluña, cuando se ha dado la vuelta a Rajoy, pues Pedro Sánchez se ha aprovechado de la debilidad para ponerse de presidente. Entonces yo creo que va a ser unos meses muy convulsos. O sea, aquí lo que tenemos que pensar es cuánto va a durar esto, ¿no? Cuánto va a durar esta etapa un poco interina de fragilidad política, en la que se ha hecho un gobierno solo del Partido Socialista, que no ha gustado a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Le escuchaba en televisión hace un rato, un poco dolido, porque decía, yo te he votado y ahora no me has dado ningún ministerio, ninguna vicepresidencia. Los independentistas lo mismo, están un poco molestos. Por ejemplo, el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, un juez de la Audiencia Nacional, un tipo muy interesante, también ha sido duro muy duro con ETA y
y con la ilegalización de los partidos políticos de la izquierda, Berchale, etcétera, y claro, el PNV tampoco le ha gustado. O sea, hay varios ministros en el nuevo gabinete que han hecho daño a esos socios que han votado a Pedro Sánchez en la moción de censura y con los que va a tener que pactar cosas. Entonces va a ser muy complicado, ¿no? Si hace 5 años atrás a nosotros nos dicen que en España iban a emerger dos fuerzas políticas poderosas que iban en su momento a disputarle el poder al PSOE y al PP, no lo creemos. De verdad que el surgimiento tanto de Podemos como de Ciudadanos ha sido, en mi opinión, una fuerte sorpresa para los más profundos conocedores de la política española. Bueno, es que de hecho se habla de pactos secretos bajo la mesa, de que al PSOE y al PP le interesa que siga el bipartidismo, pero ya esto no tiene vuelta atrás. O sea, las encuestas ahora mismo, hasta la semana pasada, daban a Ciudadanos como primera fuerza política. Ciudadanos le ha quitado muchos votos de centro-derecha al Partido Popular por el carácter de Rajoy también. Yo creo que Rajoy no ha ilusionado al centro-derecha. Pero yo te creo también que los escándalos de corrupción que han sido en los dos partidos, no solo en el PP, también el PSOE. Los escándalos de corrupción han afectado mucho la credibilidad de esas dos fuerzas políticas. Esto no quiere decir que los políticos de otros partidos que existan hoy o que puedan existir no puedan incurrir en malos manejos, pero de hecho se aprecia que hay un número importante de políticos de ambos partidos que cogieron la política como una forma de enriquecerse. Claro, y además la gente tiene una cierta sensación de impunidad, ¿no? De que no pasa nada, ¿no? Bueno, lo que uno recibe. De que sea el que la hace no la paga, ¿no? El que mete la mano en la caja luego no acaba. Que la sentencia de Gürtel ha desmentido, ¿no? Tanto que se habla de que en España no hay separación de poderes, la justicia ha sido durísima con el Partido Popular. Con 51 años. Cosa que me parece estupendo. Y hace muy poquito, hace 2 semanas, un exministro de José María Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, era detenido por la policía también por haber robado dinero público, tener hasta 40 millones de dólares fuera de España, se calculaba. Entonces, yo creo que el surgimiento de esas fuerzas es en parte por la corrupción, evidentemente, porque la gente está harta de esos políticos tradicionales. ¿Por qué Podemos y Ciudadanos no tiene corrupción? Porque no han gobernado. No han llegado al gobierno. Y evidentemente lo que pasa es que yo creo que si se cambia un poco la cultura política en el sentido de que la gente, los políticos tengan claro de que no se puede uno saltar la legalidad. De que si roban, la cárcel les espera. Entonces yo creo que eso está bien como lección para que en el futuro pues se trabaje de otra manera, ¿no? Y se vaya a la política para otras cosas que no son enriquecerse, ¿no? Considerando que tanto Podemos como Ciudadanos son alternativas de gobierno en muy poco tiempo o de mayor influencia todavía en la sociedad española, háblanos un poquito de uno y del otro. Empecemos por Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos surge en Cataluña, porque Albert Rivera, su líder, es catalán y surge un poco como... Pero es un catalán integrista que tiene la unidad de España. Es a lo que iba, o sea, él considerado en su momento, cuando nace Ciudadanos, que el Partido Popular y el Partido Socialista están haciendo dejación de funciones, que no están defendiendo a los ciudadanos de Cataluña, que no son nacionalistas, que no son independentistas, porque de hecho tanto el Partido Socialista como el Popular han pactado repetidamente con los nacionalistas catalanes en la época de Pujol y con los nacionalistas vascos, como se ha visto hasta hace una semana, ¿no? Entonces, digamos que Rivera levanta la bandera de se puede ser catalán, se puede ser español, se puede ser europeo y hay que ayudar a que todos esos catalanes que no se consideran nacionalistas, que se consideran españoles, a que tengan los mismos derechos, a que sus hijos puedan estudiar en castellano, a que una persona que tiene una tienda no tenga que rotular obligatoriamente en catalán y si no le multan. O sea, ¿hasta qué punto, y perdona sí, que me vaya del tema, sí, pero se me ocurre que es importante, hasta qué punto esa tolerancia, llamámosla así, tanto de socialistas como del PP, para que Cataluña tuviera tanta autonomía, de hecho algún tipo de independencia, con el idioma en las escuelas, con una serie de regulaciones muy propias de Cataluña, han perjudicado la integridad de España? Pues han perjudicado mucho, o sea, y de hecho ahora hay un problema, por ejemplo, en Baleares con ese tema, ¿no? Se están haciendo oposiciones a médico y se está dejando fuera a la gente que no habla el catalán, porque en Baleares se habla el mallorquín, en Valencia el valenciano. Está habiendo otras comunidades
que están haciendo políticas similares, y eso es una culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, que no han sabido estructurar... Que por ganar votos claro, han hecho concesiones. Ha sido muy laxos en ese tema. Algo pasa aquí, en esta ciudad, y lo he escuchado en estos días. Yo no soy conocedor del tema de la política local, pero de que se le hacen muchas concesiones a ciertos movimientos sindicales, porque son los únicos que asisten mayoritariamente a ejercer el derecho al voto, y ese voto cautivo pues lleva a que ciertos políticos hagan concesiones a las agrupaciones sindicales. Bueno, bueno, el problema de los sindicatos en España yo creo que se han ideologizado en exceso, tanto Comisiones Obreras como UGT. UGT se autodenomina sindicato socialista y Comisiones Obreras sindicato comunista. Yo creo que es una retórica del siglo pasado completamente, y yo creo que los trabajadores no necesitan etiquetas políticas para que les defiendan, ¿no? Tienen que defender sus derechos como trabajadores. Claro, derechos como trabajadores, ¿no? Entonces yo no entiendo qué hace, por ejemplo, los sindicatos se han posicionado más del lado independentista, cuando son sindicatos nacionales, estatales, como dicen ellos. Y claro, el sindicalista andaluz o el trabajador andaluz no entiende que su sindicato en Cataluña apoye el independentismo, ¿no? Entonces son esas jugadas políticas que están bajo la mesa, que hay dinero por medio, porque los sindicatos viven mucho de subvenciones de gobierno central y autonómico, y bueno, hacen que se tomen medidas que, lo que digo, un sindicato está para defender a los trabajadores, no para hacer política. No para alianzas políticas. Claro. Retomemos a Ciudadanos y Podemos. Bueno, esa idea de Rivera tiene mucho éxito en Cataluña, se convierte en una fuerza muy importante dentro del Parlamento catalán, y claro, la idea se extiende a toda España, porque el problema que hay en Cataluña también lo hay en el resto de España. Hay mucha gente enfadada en el sentido de que, bueno, la sanidad en Andalucía no es lo mismo que en Cataluña o que en el País Vasco. Sí, es como si fueran países diferentes. Entonces, claro, por lo que aboca Rivera es que todos los españoles sean iguales, ¿no? O sea, que tengamos los mismos derechos, vivas en La Coruña, vivas en Sevilla, vivas en Barcelona o vivas en San Sebastián, ¿no? Y así debería ser. Y bueno, pues esa es un poco la historia de Ciudadanos. Primero están un poquito en el centro-izquierda, luego ahora se han movido un poquito al centro-derecha. Yo creo que han captado votos tanto del Partido Popular y como del Partido Socialista. Y bueno, las encuestas les dan ahora mismo como primera fuerza política, pero también es verdad que en la moción de censura Rivera se ha quedado un poco descolocado, ¿no? Ha sido crítico con Rajoy y ha sido crítico con Sánchez, y bueno, no sé si ha sabido... ese medio a veces es un poco perjudicial, aunque también demuestra independencia de criterio, ¿no? Y luego Podemos, el fenómeno Podemos nace en las manifestaciones del 15M, de aquellas manifestaciones... El 15 de marzo, sí. Sí, de la gente que salió a las calles un poco por... los inadaptados, como se decía, los desocupados. Protestando contra la casta política, lo que ellos llaman los partidos Surgió también en Madrid, este sí surgió en Madrid. Sí, en la Puerta del Sol, y se juntó muchísima gente, y bueno, pues a partir de ahí surgió un movimiento político que parecía que era, que no era exactamente izquierda, que era un movimiento de descontento, pero luego sí es un movimiento de izquierdas, claramente, se ha unido con Izquierda Unida, son profesores universitarios, intelectuales que vienen de apoyar el chavismo, de apoyar... Eso te iba a decir, muchos de ellos están identificados con Hugo Chávez. Izquierda Unida está incluida en el Partido Comunista, ellos alabaron la obra de Fidel, como por ejemplo cuando murió Fidel, o apoyan a Ortega ahora en Nicaragua. O sea, es muy difícil tener ese doble discurso, ¿no? Y ir de demócrata y luego estar defendiendo a los Castro y a Ortega y a Maduro, eso es muy complicado. Pero, bueno, parte de la izquierda, ellos han sabido aglutinar también parte del descontento de la izquierda, que creen que el Partido Socialista no es un partido de izquierdas o que ha perdido su esencia de izquierda. Yo creo que en eso hay una gran verdad. El Partido Socialista ha perdido mucho de su prestancia ideológica en los últimos años. Sí, pero también es verdad que Felipe González, que para mí fue un buen gobernante, una persona... Un excelente amigo del dictador cubano Fidel Castro. Un hombre de Estado, pero no lo puedo pasar por alto. Pero también el rey Juan Carlos se ha dado abrazos. También lo fue. También lo fue. O sea, que ahí el que esté libre de pecado, que tire la yo piedra. Yo creo que hay pocos españoles libres del pecado de haber apoyado, me refiero a políticos españoles, sí. de haber apoyado la dictadura de los hermanos Castro. Porque hasta el excelentísimo Francisco Franco Ibamonde, el dictador español, en su momento respaldó a la dictadura cubana y le prestó apoyo y comerciaba con la dictadura cubana. No había agresión entre los dos. Yo creo que el único político que ha tenido cierta dignidad ha sido José María Aznar. José María Aznar. Incluso tuvo
un enfrentamiento con el rey Juan Carlos. Y con Castro también lo tuvo. Pero tuvo un enfrentamiento con el rey, como presidente del gobierno, con el rey de España, porque el rey precisamente era demasiado amigo del rey Juan Carlos, de Fidel Castro. No le mostró, también es verdad que Manuel Fraga, expresidente de Galicia, que ya falleció. Todos, hay muy pocas excepciones. Muy de derechas, también amigo de Fidel Castro, le llevó allá a Lugo, al Áncara, a la aldea donde nacieron los padres de Fidel y Raúl. Y bueno, es verdad que yo creo que en España, digo por defender un poco, no se es consciente de la realidad cubana. Yo creo que se ve Cuba como un lugar exótico, de vacaciones. Pero no será también, porque mira la posición que tiene la mayor parte de los políticos españoles en relación a lo que acontece en Venezuela. Yo creo que en cierta medida aquí hay, y el tema no es Cuba, por supuesto, pero lo provocaste y tengo que escucharte. Aquí hay un aspecto importante, en mi opinión, y es que son secuelas, remanentes de la guerra hispano-cubana americana, el resultado de la presencia estadounidense en Cuba, cuando termina esa guerra, y que España en alguna medida, pues, al respaldar un rival de Estados Unidos, me refiero a los políticos españoles, pues están como recabando ese pasado que, en su opinión, nunca debió haber acontecido. Bueno, puedo parte de eso histórico, pero yo creo que aquí también lo que hay es un tema de interés económico, tanto en Venezuela como en Cuba. O sea, por un lado están los principios y por otro están los intereses económicos. Hay muchas empresas con intereses económicos en Venezuela importantes, como Repsol, por ejemplo. Sin embargo, España tiene un gobierno... En Cuba está Meliá, hay gente, y además siempre se está un poco a la expectativa de liderar cualquier tipo de negocio que se pueda desarrollar en Cuba. Muy cierto lo que estás diciendo. Entonces lo que piensa Rajoy, que no es un hombre de principios fuertes de derecha, es un pragmático light, pues él ha preferido poner ministros de Exteriores, que le gusta ir a Cuba, reunirse con... Su embajador fue a la tumba de Castro, la piedra esa, como dicen. Donde sin sentido, una cosa que no tiene... El último ministro de Exteriores que ha tenido, Dastis, flojísimo, muy light y muy superficial con el tema de Cuba y Venezuela, y poco contundentes, porque, por ejemplo, Maduro ha insultado gravísimamente a Rajoy, pero gravísimamente. Le ha llamado de todo. Le ha llamado... Pero, sin embargo, Manuel, la política de España, de Rajoy en particular, hacia Venezuela fue mucho más firme que la política de Rajoy hacia la dictadura de los hermanos Castro. Se aprecia que, a pesar de los intereses económicos, tanto en Cuba como en Venezuela, de industriales y empresarios españoles, la política ha sido diferente hacia Venezuela y hacia Cuba. Sí, bueno, es verdad que yo creo que eso es un reto para los próximos gobiernos, ¿no? O sea, también es... no espero nada mejor de Pedro Sánchez. No, está claro. Hombre, el ministro de Exteriores es Josep Borrell, es una persona de principios, ¿no? O sea, yo creo que a Borrell no lo veo con medias tintas, ¿no? O sea, no sé cómo lo va a hacer en los temas, pero no es una persona que se vaya a callar si ve alguna injusticia o ve alguna falta de respeto por parte de los gobiernos cubano, venezolano. Es verdad que Maduro se ha puesto contento de que Rajoy haya caído, ¿no? Porque piensa que a lo mejor con Pedro Sánchez le va a ir mejor, pero bueno, yo creo que la Unión Europea en general lo tiene muy claro en cuanto a Venezuela. Fíjate que con Cuba había una postura común muy fuerte que lideró José María Aznar, y ahora esa postura común pues se dulcificó mucho, ¿no? Ya estamos otra vez en a ver si hacemos negocio, otra vez interés económico sobre interés de principios. Los principios y los valores. Lo que no querían es que otro llegue y se aproveche, ¿no? Estados Unidos, aunque también con Trump ha habido diferencias en la política de Obama hacia Cuba, ¿no? No, de esa ni hablemos. La política de Obama hacia Cuba fue un cambio radical y que realmente tampoco logró ningún cambio ni ninguna mejora en la isla. Pero Manuel, volviendo a España, ¿considera que tanto Podemos como Ciudadanos logren sacar del escenario político principal a los dos partidos clásicos, el PSOE y el PP? Yo creo que tanto el PSOE y el PP... Yo creo que está más en la mano del PSOE y el PP o al menos hay una responsabilidad compartida. El PP depende mucho, sabemos que Mariano Rajoy ha dimitido como presidente del Partido Popular y digamos que van a hacer un congreso ahora en julio. Depende mucho de quién vaya a ser ese líder del Partido Popular, porque tiene que buscar un líder del estilo de Rivera, una persona más joven,
que ilusione, con un discurso claro, digamos que con la corrupción, intransigente con la corrupción, intransigente con los independentistas, que sepa buscar una idea de España que ilusione a mucha gente de Cataluña y del País Vasco que se están yendo hacia otro camino. Entonces, depende de esa decisión, a Ciudadanos y al PP, al final el que más votos saque van a tener que gobernar juntos, o la derecha o la izquierda. Entonces, si Ciudadanos saca más que el PP, el presidente va a tener que ser Rivera. Si PP, pues será al revés. Y en la izquierda un poco lo mismo. O sea, Pedro Sánchez se la está jugando, se la está jugando con este órdago de no querer convocar elecciones e intentar gobernar. Depende cómo le salga. Ahora el marketing está funcionando estos 2 o 3 días pasados, esta semana ha sido marketing puro, marketing político, sacando nombres, buscando gestos, muchas mujeres en el gobierno, mayoría de mujeres, con su tinte feminista, con su tinte europeísta. O sea, ahí está jugando fuerte, a ver cómo le sale. Manuel, ¿hasta qué punto, en base a tus conocimientos, se puede considerar un partido antisistema, un partido que pueda, si llega al gobierno, al poder, dislocar a España? Para eso necesitaría una mayoría absoluta. O sea, una mayoría absoluta de Podemos sería terrorífico, ¿no? O sea, pero yo no creo que los números en España den como para que Podemos pudiera convertirse en una fuerza que en solitario pudiera gobernar. Siempre va a estar con la dependencia del Partido Socialista, ¿no? Como ha pasado en este momento, ¿no? Al final se necesitan mutuamente, y realmente todas estas cosas que ponemos en la mesa de Venezuela, de Cuba, ellos no lo dicen claramente. Ellos lo han hecho cuando han estado alejados de la primera línea política, se han ido a Venezuela a asesorar a Chávez. Ahora no. Ahora es un tema que intentan obviar. Zafarse de eso. Ahora bien, si ellos cogieran fuerza en un gobierno, a ver qué harían, a ver si imitarían las políticas de Venezuela, si intentarían perpetuarse en el poder, si irían contra la propiedad privada. Bueno, Pablo Iglesias acaba de comprar un chalet enorme. Esa es una pregunta obligada. ¿De dónde sacó este hombre 600.000 euros para comprarse un chalet? Que vi la fotografía y está realmente espléndido? Bueno, es una hipoteca. Realmente él ha pedido un crédito con su esposa, que además, con su pareja, que es la portavoz del partido. Entonces, bueno, han pedido una hipoteca y se la han concedido. El escándalo viene más por su incoherencia. Sí. Porque él había dicho 1000 veces que eso de que los políticos vivan en chalés, en mansiones, que él es de Vallecas, que Vallecas es un barrio popular, que él nunca se iba a ir de Vallecas. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente no podemos seguir hablando de Podemos como merece. Gracias a Manuel Aguilera, encantado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos la semana entrante y tengamos presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Manuel.